Ahí estamos listos con la grabación. Estamos en filosofía, plan común, con el tercero medio B, día 26 de mayo. Lo primero, como siempre, saludarlos y preguntarles cómo han estado la última semana. Algunos de ustedes los vi ayer, creo, en el electivo. ¿Cómo han estado? Los demás. ¿Cómo ha estado la semana? Mucha tarea, poca tarea, normal. ¿Algún comentario? Está bien, dice Jair. Bien, ¿y usted? Dice Gretel, yo estoy bien. Mejor que la semana pasada, que estaba más o menos enfermo. Ya me mejoré. ¿Algún otro comentario sobre cómo están? Muy aburridos con la cuarentena, no tanto. ¿Quieren entrar luego a la escuela? No tanto. ¿Algún comentario así muy general? Parece que no. Entonces, vamos nosotros con lo que nos concierne. La próxima semana nosotros tendríamos prueba, ¿no? Va a ser una prueba por formulario, ¿sí? Que vamos a hacer. Entonces, esta sería la última clase y también es donde les voy a indicar qué autores van a entrar y qué temas van a entrar. ¿Ya? Está todo eso especificado en el PowerPoint. Entonces, vamos nosotros revisar primero el objetivo y la unidad. ¿Ya? Nosotros estamos en la unidad esta que se llama unidad 2, que es la existencia, ¿sí? Y el objetivo es el siguiente: dialogar sobre grandes problemas de la ontología y o epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. Básicamente, que ustedes puedan dialogar, digamos, que podamos conversar sobre algunos problemas de la ontología o epistemología y a partir de eso podamos confrontar diversas perspectivas y fundamentar visiones personales. Prácticamente que sus opiniones estén fundamentadas, ¿sí? Entonces vamos a lo que estábamos viendo nosotros la semana pasada, que era con respecto al problema de lo universal, que aparecía acá, a partir de la cita de René Descartes y de Quine, de Platón y Quine, ¿no? Vimos a René Descartes, estábamos en Platón, y esta cita de Willard Quine, ¿sí? Platonismo versus nominalismo. ¿Alguien me podría decir qué recuerdan de la clase anterior? Así, algo muy general para partir. Cualquier cosa, por más general que sea. No me hagan preguntarle a Yair, le pregunto siempre. ¿Alguna cosa de la clase anterior, por más general que sea? ¿Qué hicimos en la clase anterior? ¿De qué hablamos nosotros en la clase anterior? Parece que hablamos de las cosas ay, de que el color rojo no está, o es una suposición así, creo. No me Ya, acuerdo muy bien. ya, sí, ese era uno de los ejemplos. Ahora ahí la discusión, digamos, está más o menos poco desarrollada. Ahí falta un poco de detalle, Javiera. Lucas, sobre la existencia, sí, así se llama la unidad, ¿no? Es como que le respondieran al profe de matemática de que hablamos en la clase pasada, bueno, de números, digamos. Una respuesta demasiado general. ¿Algo más en detalle? ¿Algo más en particular? Perfecto, vamos a ir entonces de nuevo con la discusión de los universales, ¿ya? A partir de esta cita de Platón y la crítica, ¿no?, de Quine, ¿no? Decíamos nosotros que para Platón, vamos acá con Platón, acá está Platón, vemos que para Platón lo más existente, o sea, lo más real, eran los universales y no las cosas particulares, ¿no? O sea, imagínense dos tablas iguales, como aparece acá. Nosotros estas dos tablas iguales las podemos cortar, ¿sí? Y van a perder la igualdad. Pero al parecer Platón pensaba que la idea de igualdad nunca cambiaba, ¿ya? O sea, las cosas concretas, las cosas que ocupan un lugar en el espacio, las cosas particulares pueden cambiar. Por ejemplo, estas dos tablas iguales, si yo las corto, van a dejar de ser iguales, van a perder la igualdad. Pero al parecer la idea de igualdad no cambia nunca. De eso Platón sacó la conclusión, muy extraña para nosotros, que las ideas universales son más reales que las cosas concretas del mundo. ¿Y por qué? Porque no cambian nunca, ¿no? Acá aparece esta cita: pueden destruirse todas las cosas iguales, pero con ello no destruimos la idea de igualdad. Al parecer, los universales no se podrían destruir, ¿no?
Siento un micrófono por ahí, ¿alguien quiere hablar algo? Al parecer no. Y teníamos acá lo contrario, en esta cita de Quine, ¿no? Que era al revés de Platón. Para los nominalistas, como Quine, lo más real son las cosas particulares y no los universales. Por ejemplo, acá aparecía lo de la rojez, como decía ahí la compañera. Para Quine, ideas como rojez, por ejemplo, o crepusculeidad o caseidad, no son cosas que representen nada que exista. Como dice este tipo, es solamente un habla popular y susceptible de error. ¿Ya? Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto, muéstrenme dónde está la rojez. ¿Existe algo que sea la rojez o solamente existen cosas rojas? Les pregunto yo a ustedes. Si yo les pregunto, muéstrenme la rojez, ¿ustedes me podrían mostrar la rojez? ¿O solo podrían mostrarme una cosa particular que es roja? Les pregunto ahora mismo, ¿no? ¿Me podrían ustedes mostrar la rojez? Para decirme, sí, profesor, la rojez existe. ¿O solamente existen cosas rojas? Solo cosas rojas, dice Vicente. Esa es la posición del nominalismo, ¿sí? Que solamente existen individuos, no existen universales. Palabras que designan cuestiones supuestamente universales, según Quine, es solamente un habla popular y susceptible de inducir al error, ¿sí? En el caso de Platón era al revés. Para Platón la rojez, digamos, sería una idea universal que existe más que las cosas rojas. Para Quine no existe nada que sea la rojez. Solamente existen cosas particulares que son rojas. A partir de eso, nosotros teníamos acá un ejemplo más o menos moderno sobre eso. Nos preguntábamos sobre el libro 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Este que tengo acá, de ese libro, ¿no? Veíamos nosotros en la clase anterior un libro, como este, por ejemplo, puede adoptar diferentes formatos, ¿no? Yo puedo tener el libro en formato físico de papel y tinta, o lo puedo tener en digital en PDF, en una serie de ceros y unos, en un disco de un computador. Pueden existir libros grabados en un disco o en una cinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al parecer, un libro, en este caso 20.000 leguas de viaje submarino, no es algo que se pueda reducir a nada material. Entonces, si un libro no se puede reducir a nada físico, entonces, qué cosa es un libro en realidad? ¿Un libro es una cosa física en realidad o no es una cosa física? A partir de este ejemplo, ¿se podría reducir el libro a papel y tinta solamente o no? Les pregunto a ustedes. Vamos de nuevo con el problema, ¿sí? Aceptan ustedes que un libro puede estar en diferentes formatos, ¿no? Puede estar hecho de papel y tinta, puede estar hecho de 0 y 1 en un computador, puede estar grabado en un disco o en una cinta, e incluso, si alguien se da el tiempo, a ver un libro de piedra, digamos. Si alguien con un cincel se pone a tallar cada letra en una piedra, podríamos escribir un libro en una piedra, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Que el formato del libro puede ser diferente, puede depender de materias diferentes, de materiales diferentes. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Sí, perfecto, claro. Pueden haber libros de papel y pueden haber libros, no sé, incluso un libro de plástico también podría ser, ¿no? Entonces, al parecer, el libro no se puede reducir solamente a un material. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Que un libro no se puede reducir a un material en específico. también. También están de acuerdo con eso, perfecto. Entonces, acá tenemos muchos formatos diferentes de un libro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común que todos estos formatos que los haga ser el libro 20.000 leguas de viaje submarino? Ustedes no me podrían decir qué es lo material, porque ya vimos que un libro puede adoptar, puede ser hecho de materiales diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que todos estos ejemplares sean copias de 20.000 leguas de viaje submarino? El contenido. El contenido. Y el contenido del libro es algo material, es algo que se puede reducir a plástico o a papel o a 0 y 1 en un computador, o el contenido del libro no es nada material.
Es la imaginación del autor representada en algo. Ya, perfecto, y eso es algo material, es algo que se puede reducir a papel o a roca. Ahora, tú me dices que es la imaginación del autor. Ahora, si yo mato al autor, digamos, de hecho ya está muerto, ¿con eso destruyo yo el libro 20.000 leguas de viaje submarino? ¿O el libro 20.000 leguas de viaje submarino sigue existiendo? Sigue existiendo porque queda como el registro, Ya, queda guardado, por ya, decirlo así. ya, perfecto, queda guardado, ¿no? En un soporte físico, o puede ser en roca o en disco o en cinta. Pero la historia misma, digamos, de 20.000 leguas de viaje submarino, ¿eso es algo físico? ¿O no es nada físico? Nada que se pueda reducir a lo físico. La historia de este libro, por ejemplo, o el contenido del libro, como dices tú, ¿es algo que se pueda reducir a papel, o a cinta, o a libro, o a vinilo, por ejemplo, o a piedra? ¿O no es nada físico en realidad la historia de 20.000 leguas de viaje submarino? No es algo físico. Y si no es algo físico, ¿cómo puede existir? ¿Pueden existir cosas que no son físicas o no? Vamos con un ejemplo un poco más al detalle sobre este problema. Díganme acá, ¿cuántas letras ven ustedes? ¿Cuántas letras hay acá? 4. 4 letras. La respuesta también puede ser uno, ¿no? Si alguien les dijera que hay solamente una letra, esa respuesta tendría parte de verdad también, ¿o no? Veamos este problema. ¿Cuántas letras se muestran acá arriba? Si la respuesta es una, estamos hablando del tipo universal, a lo que Platón se refería con universal, ¿sí? La letra A o idea general de A. Si la respuesta es 4, como dice el compañero, estamos hablando de los ejemplares que vemos acá, o de los individuos que representan esta letra, ¿no? O sea, acá nosotros podemos estar hablando de una letra, que es la letra A, o de 4 letras, que son los ejemplares o individuales, digamos, de esta letra A, ¿sí? Entonces, al parecer los tipos o universales son entidades abstractas, no ocupan lugar en el espacio, ¿no? Acá la letra A, ¿sí? La idea general de A, al parecer no estaría ocupando ningún lugar en el espacio, ¿no? Si yo pregunto dónde está la letra A está en algún lugar, la idea universal de letra A. Si yo pregunto dónde están los ejemplares están acá, son 1 y 0 en mi computador. Son manchas de tinta que yo tengo en mi cuaderno, por ejemplo, si es que las escribo, ¿no? Al parecer los ejemplares o los individuos son entidades concretas, o sea, ocupan un lugar en el espacio. Pero al parecer la idea general de A, ¿sí? La idea tipo o universal de A no está en ningún lugar. Si alguien les pregunta a ustedes dónde está la idea general de A, ¿está en algún lugar? La idea general de A, o no está en ninguna parte. O no sé si se entiende el problema. ¿Se entiende el problema o es muy confuso? Yo lo encuentro un poco confuso igual. Me cuesta ¿Ya? entenderlo a la primera. ¿Ya? Perfecto. Mira, acá tenemos algunas letras, ¿no? Yo puedo preguntar acá, ¿cuántas letras tengo yo acá? Alguien me puede decir que tengo 4, ¿no? Si mi respuesta es 4, yo estoy hablando de los ejemplares o de los individuos que representan a la letra A, ¿no? Pero si alguien me dice acá solamente hay una letra, que es la letra A, yo estoy hablando del tipo o universal. ¿Sí? Estoy hablando de la idea general de A, que no se reduce a ninguno de estos ejemplares, ¿no? ¿Entiende esa diferencia entre tipo y ejemplar? ¿O universal y ejemplar? ¿O no queda muy claro? Sí, 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 ahora lo entendí de mejor Ya, manera. explícame. Así lo que entendiste tú. Ya, lo que entendí es que, por ejemplo, los tipos o universales son como algo más generalizado, por decirlo así, es como, si tomamos el mismo ejemplo de A, es como la definición del conjunto, por ejemplo, si uno dice que ve 4 letras, está viendo como el conjunto. En cambio, Ya, si uno dice que, no, disculpe, al revés, se me fueron los cables. Si dice que hay una letra, ya, está hablando del conjunto de A, porque independiente de sean 4 letras individualmente,
Ujú, sigue siendo A. Es ¿ya? como el grupo. Y los ejemplares o individuos lo dice la misma palabra, son como los particulares. Claro, son los particulares, son los que representan la letra A. Entonces, si yo acá digo que hay 4 letras, estoy hablando de los ejemplares o individuos. Si digo que hay una sola letra, estoy hablando del tipo el universal, ¿no? Entonces, con respecto a los ejemplares, al parecer los ejemplares son entidades concretas. Por esto nosotros nos referimos a que ocupan un lugar en el espacio, ¿no? Estas letras A que yo tengo acá están ocupando espacio en mi disco duro, por ejemplo. En una serie de 1 y 0 en mi disco duro, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la idea tipo A, con la idea universal de A? La idea universal de A está en alguna parte, está en mi disco duro toda la idea universal de A, ¿o no? O dicho de otra manera, la A en general, o la idea de A, está en mi disco duro, o está en un libro, o no está en ninguna parte. La idea general de A ocupa algún lugar en el espacio. Es una entidad concreta, es una cosa. La idea general de A, ¿o no? ¿Alguien? ¿O queda muy extraña la idea todavía? ¿Oyera? Sí lo vimos y a mí me parece un poco extraña. ¿Ya? ¿Qué te parece extraño de la idea, Álvaro? ¿Dónde está como la rareza de la idea? Que pudieras identificarla para que le demos una vuelta más. Álvaro, Álvaro, se nos fue Álvaro, parece. Creo que no es tan así de rareza, sino que estoy más confundido. Ya, vamos con otro ejemplo, para que se entienda esto que pensaba Platón, ¿no? Vamos acá. Tenemos el libro de nuevo, 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Sí? Ejemplo. Yo puedo decir, te voy a golpear con 20.000 leguas de viaje submarino. Si yo digo esto, ¿no? Estoy hablando de mi ejemplar del libro, de una copia física, por ejemplo. Y te voy a golpear con literalmente un libro de papel, ¿sí? Pero cuando yo hablo, por ejemplo, 20.000 leguas es un libro muy bueno, no me estoy refiriendo a una copia particular del libro, sino que estoy hablando del libro tipo o del libro universal, ¿no? Entonces acá de nuevo tenemos esta diferencia entre el ejemplar o el particular o el individuo, digamos, y el tipo o el universal, ¿no? Por ejemplo, a alguien se le puede pegar con el universal del libro 20.000 leguas de viaje submarino, ¿o no? No, porque no es algo físico. Perfecto, ¿no? Ahí tenemos la diferencia de nuevo entre ejemplar y tipo universal. Cuando yo digo dejé mi copia de 20.000 leguas de viaje submarino en mi repisa, estoy hablando de un ejemplar, ¿no? De un particular. Pero si yo digo 20.000 leguas de viaje submarino es un libro muy bueno, no estoy hablando de una copia en particular, estoy hablando del libro en general. Y al parecer, cuando nosotros hablamos de los universales o de los tipos, no estamos hablando de nada que ocupe un lugar en el espacio. Estamos hablando de una cosa que trasciende, digamos, la espacialidad, ¿no? Pero si yo digo que voy a pegar con 20.000 leguas de viaje submarino, obviamente te tengo que pegar con un libro físico, ¿no? Con una copia como esto en papel, por ejemplo, en piedra, ¿no? Para que te duela más, ¿no? Ahí tenemos de nuevo la diferencia entre ejemplar o particular y tipo universal, ¿no? Que es más o menos lo que pensaba Platón con los universales, ¿no? Y destruyo mi copia ejemplar de 20.000 leguas de viaje submarino. ¿El libro tipo universal sigue existiendo o no? Y destruyo yo mi copia, mi ejemplar de 20.000 leguas de viaje submarino. ¿El universal de 20.000 leguas de viaje submarino sigue existiendo o no? ¿Alguien? ¿Jair? Jair, la primera pregunta del día. Sí, ¿Ya? ¿Por qué razón? el tipo sigue existiendo. ¿Por qué razón? Porque en este caso el ejemplar es una cosa es que es algo físico. En Sí. este caso lo que no es físico no se puede destruir. Ujú, Y la otra cosa es ujú. que
el ejemplar es solo así como una muestra, no es algo general, sino que es, por ejemplo, como dice ahí, es mi copia, por ejemplo, no la de alguien más. Ujú. No estoy hablando de destruir todos los libros de 20.000 leguas de viaje submarino o de destruir todas las copias digitales, sino que solo ese en particular. Perfecto. Lo mismo pasaba acá con estas letras, ¿no? Estas letras acá son solamente ejemplos o ejemplares de la letra A, de la idea de letra A, ¿no? Y de hecho acá yo puedo agregar otras, puedo agregar las que yo quiera, ¿no? Todas estas serían solamente ejemplares de un universal que es la letra A, ¿no? Todos estos ejemplares que yo veo acá ocupan un lugar físico. En este caso, ocupan un lugar en mi disco duro, en el disco duro del computador que estoy usando. Ustedes dibujan una letra A, esa letra A también sería un ejemplar. Y también estaría ocupando cierto lugar físico en su cuaderno. Estaría hecha esa letra de tinta, ¿no? De tinta en un papel, ¿no? Pero la idea general de letra A es tinta en un papel, o es otra cosa, o es otra cosa no física. La idea universal o general de letra A. ¿Se podría reducir la idea general de letra A a alguna cosa física? ¿O no es nada físico en realidad? Álvaro, no sé si me quiere responder Álvaro, ¿está por ahí Álvaro? ¿La idea general de A es algo físico o no es algo físico? No, no es físico, ¿Por qué razón? porque nosotros le damos la idea de qué puede ser, como por ejemplo una vocal. Ya, ya, perfecto. Ahora tú dices, nosotros le damos la idea, ¿ya? Ahora, ahí estamos hablando de idea como algo que existe en el cerebro de una persona, ¿no? En ese caso, la idea estaría hecha, no sé, de partes del cerebro, digamos, de electricidad y de químicos, digamos. De eso, al parecer, son las ideas, ¿no? Pero la idea de A se podría reducir a eso, a electricidad o químicos, o sería otra cosa aparte de eso también. ¿Sería alguna cosa física la idea A en general, o el tipo de A, o el universal de A? Al parecer no, al parecer solamente los ejemplares ocupan un lugar en el espacio. Al parecer los universales o tipos no. A eso es más o menos lo que se refería Platón con el asunto de los universales, cuando decía que los universales eran las cosas más existentes. Al parecer el tipo estaba pensando que todas las cosas que existen en el mundo son solamente ejemplares de ideas tipo, o de ideas universales que en realidad no son entidades concretas, ¿no? Como vimos acá con el ejemplo de la letra A y con el ejemplo de 20.000 leguas de viaje submarino. Quiero saber del 1 al 10 que también se entendió este problema. Si llegaron a entenderlo o no llegaron a entenderlo. Tenemos que pasar a otra cosa para considerar para la prueba. Yo igual Yo- diría que lo repasáramos una vez más, porque no es difícil, pero es ¿Ya? confuso y eso ¿Ya? yo creo que igual puede afectar. Perfecto. ¿Qué cosa es lo que te confunde? ¿Dónde estaría la confusión acá en esta idea? Yo creo que a veces igual varía en el ejemplo. Por ejemplo, Ujú, ese, el ejemplo de A no me costó tanto entenderlo, pero ¿ya? si lo llevamos a otro, Ujú, no, en este momento la verdad no se me pasa nada por la cabeza. ¿ya? Igual ¿Y este es ejemplo del como, libro lo entendiste? ¿qué página es? No, no, este ejemplo del libro que tengo acá, 20.000 leguas de... Del libro del, ya. Sí, 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 ese sí. Por ejemplo, si yo digo, dejé mi copia de 20.000 leguas de viaje submarino en mi pieza. ¿Estoy hablando del ejemplar o del universal? Del ejemplar, Del ejemplar, ¿por qué razón? porque lo tiene uno. ¿Ya? Porque lo tiene uno. ¿Ya? Perfecto. Y si yo digo, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino me pareció un libro muy aburrido. ¿Estoy hablando del universal o del ejemplar? Ahí ya se está hablando como del universal, porque ¿Ya? ya se está hablando del contenido, de la historia, no del físico en sí. Ujú. Si yo digo, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, eh, es un libro que pesa mucho. ¿Estoy hablando de un ejemplar o estoy hablando del universal? No, ahí está hablando de un ejemplar.
qué razón? Porque está hablando del libro, está hablando de uno. Entonces, y no todos los O- libros capaz que sean mm, iguales. Ojo, ¿no? Ojo ahí con eso, cuando estoy hablando de un ejemplar, estoy hablando de algo concreto. Cuando hablo de algo concreto, estoy hablando de algo que ocupa lugar en el espacio, ¿no? De algo que es físico, ¿no? Si yo digo, lancé mi 20.000 leguas de viaje submarino a la basura, ¿estoy hablando de un ejemplar o estoy hablando de un universal? ¿Estoy hablando de algo físico o no estoy hablando de algo físico? Sí, está Lancé hablando de mi, algo físico. perfecto, estaría hablando en ese caso, lancé mi copia de, o lancé mi 20.000 leguas de viaje submarino a la basura. ¿Estoy hablando del universal o del ejemplar? Del ejemplar. Del ejemplar, no estoy hablando de algo físico. Si yo digo, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, ha recibido a lo largo de la historia muchas críticas positivas. ¿Estoy hablando del universal o estoy hablando del ejemplar? 20.000 leguas de viaje submarino ha recibido muchas críticas positivas. ¿Estoy hablando del universal o del ejemplar? Universal. Del universal, ¿por qué razón? Porque está hablando de una crítica. Una crítica no es algo físico. Y el libro es el mismo independiente si en cómo esté. Perfecto, claro, no estoy hablando de mi copia particular, digamos, del libro. Ahí tenemos de nuevo algunos ejercicios sobre universal y ejemplar. Ya un poco más clara la diferencia entre lo que es un universal y un ejemplar a partir de estos ejemplos. Sí, Así, ahora sí. ya, perfecto. Acá también nos podríamos preguntar de esto, ¿no? Si yo les digo, ¿no? Es muy raro igual hablar de letras, ¿no? Em, ¿En qué lugar está la letra, en qué lugar está almacenada la letra A? ¿Estoy hablando del particular o del universal? ¿Del ejemplar o del universal? Si es que yo pregunto dónde está la letra A. O si yo les pregunto, por ejemplo, la letra A está a la izquierda o a la derecha de la pantalla. ¿Estoy hablando del universal o del ejemplar? Del ejemplar. Del ejemplar. ¿Por qué razón? Porque está hablando de, de uno. De algo que ocupa un espacio. Claro, estoy hablando de un ejemplar o de un individuo, ¿no? Si yo Ujú. les pregunto, ¿la letra A está en la parte de arriba o en la parte de abajo de la pantalla? ¿Estoy hablando del universal o del particular? ¿La letra A está en la parte superior o inferior de la pantalla? Estoy haciendo una Particular. pregunta sobre el particular. No, no estoy haciendo una pregunta sobre el universal. Ahora, si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el lugar de la letra A en el abecedario? ¿Estoy hablando de un universal o de un particular? ¿Cuál es el Ahí ya lugar estaría el universal. del universal, ¿no? ¿Por qué razón estaría yo ahí hablando del universal? Repito la pregunta. ¿Qué lugar ocupa la letra A en el abecedario? Estoy hablando del universal, pero quiero que me digan por qué. El universal porque a pesar de que habla de lugar, no Ujú, es una cosa física y también ujú, habla del abecedario que en sí también es algo universal. ujú. Claro, Es como perfecto. más conceptual. Claro, perfecto. No, son ideas, ¿no? El abecedario, digamos, yo puedo tener también ejemplares de mi abecedario. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿dónde dejé mi abecedario? ¿Estaría hablando yo del abecedario universal o del abecedario particular? Del particular. El particular, no estaría hablando solo de mi copia, digamos. A eso se refería Platón con universal y particular. Al parecer, cuando yo hablo del universal, no estoy hablando de nada concreto, de nada físico, de nada que esté en un lugar. Pero cuando yo hablo de un ejemplar, sí estoy hablando de cosas físicas que ocupan un lugar, ¿no? Esa es la distinción. Se extendió un poco más la idea de este tipo. Imagínate, desde el 300 antes de Cristo, digamos, estamos hablando de esta idea. Se entendió un poco más la diferencia entre universal y particular a partir de Sí, estos ejemplos. sí, Sí, ahora sí. ahora sí, al parecer. Pero en serio, ¿me lo podrías explicar? Algo particular se está refiriendo a algo que ocupa un lugar en el espacio o algo ya más concreto. Mm.
Y por el contrario, algo universal es como ya más en general, es como ya pasa a ser hasta como un concepto de, ya no es como algo concreto. Perfecto. Según Platón, los universales no ocupan lugar en el espacio, ¿no? Y aunque yo destruya todos los particulares, el universal sigue existiendo, ¿no? Porque obviamente no se puede destruir físicamente algo que no es físico, ¿no? Ahí tenemos entonces el platonismo y esta idea de universal y ejemplar, ¿sí? Tenemos que ir ahora con otro tema, ¿ya? Porque se nos acortó un poco el semestre, digamos, con esto de los exámenes. Tenemos que ir a otro tema. Vamos a leer un fragmento que aparece en la página 44, que es sobre Parménides. Es esto de acá, ¿ya? Yo igual les traje acá una exposición sobre lo que habla el tipo, ¿ya? Para que entendamos este fragmento que es súper denso, ¿ya? Yo creo personalmente que los fragmentos acá que escogieron están súper mal escogidos. Vamos entonces acá ahora con Parménides, ¿ya? Vamos a leer este fragmento y lo vamos a explicar. Necesito que alguien me lea. José, ¿podría leer José? Bueno, José Cortés no es pariente de Yair Cortés, ¿no? Ah, no, es no, no, con otra letra. Perfecto. Vamos acá con el recurso 2, José. ya. ¿Todo o solo el primer párrafo? Todo lo que aparece acá es muy corto, es muy corto. Ya. Todo permanece. El griego Parménides de Elea, siglos 4 a 5 a.C., por su parte, sostuvo que el ser es uno e inmutable, a diferencia de las apariencias, que son múltiples y cambiantes, y en las que algunas cosas son, pero luego dejan de ser. El verdadero ser siempre es el mismo. Permanece aún una sola versión de una vía, que el ser es. En ella hay muchos signos de que por ser ingénito es también imperecedero, entero, monogénito, inmóvil y perfecto. Ni nunca fue ni será, puesto que es ahora todo entero, uno continuo. Pues, ¿qué nacimiento podrías encontrarle? ¿Cómo y de dónde se acreció? ¿Y cómo podría lo que es ser en el futuro? ¿Cómo podría llegar a ser? Pues, si llegó a ser, no es ni es, si alguna vez va a llegar a ser. Por tanto, queda extinto el nacimiento y la destrucción es inaudita. Perfecto. La típica pregunta, gracias José, la típica pregunta de profe de lenguaje, ¿cuál es la idea central del texto que leyó José? ¿Alguien entendió o no se entendió absolutamente nada la idea central de este pequeño texto? Díganme que sí o que no. O José Trata, mismo, ¿sí? trata como del ser y la existencia. Ya, perfecto. ¿Y qué es lo que dice Parménides con respecto a eso? ¿Cuál sería como la idea más general del tipo? ¿Cuál sería el problema que está tratando de resolver? Vamos a explicar entonces el problema este de Parménides que aparece acá en esta pequeña cita, ¿ya? En una pequeña exposición. Entonces, cuando nosotros leemos alguna cita de alguno de estos tipos, ojalá una cita más larga que las que nos pusieron acá, tenemos que preguntarnos cuál es el problema o cuál es la pregunta que se hace, ¿sí? Porque cualquier cita o problema filosófico parte de una pregunta, parte de un problema que están tratando de solucionar. Entonces vamos a ver cuál es la pregunta, el problema que estaba tratando de resolver este sujeto. Este sujeto, simplemente en el 400 o 300 antes de Cristo, se hizo esta pregunta, ¿sí? Cuando los griegos hablan de ser, están hablando de todo lo que existe, ¿ya? Eso es lo primero. Puede parecer un término más o menos extraño y más o menos esotérico, pero no lo es. Cuando los griegos hablaban de ser, se referían simplemente a todo lo que existe, ¿ya? O sea, el problema de Parménides, cuando se pregunta en el ser origen, se está preguntando cuál es el origen de todo lo que existe. Esa es la pregunta que el tipo está tratando de responder, ¿sí? O, dicho en palabras un poco más modernas, ¿cuál es el origen de todo lo que existe? ¿Cuál es el origen de todo el universo? Que no es una pregunta tan extraña ya, ¿no? Cuando uno le saca la palabra ahí ser y le pone otra palabra más moderna, ya no suena quizás tan extraño. Lo que el tipo se estaba preguntando es cuál es el origen de todo lo que existe. Y más en general,
¿tiene todo lo que existe origen? ¿Necesariamente todo lo que existe tuvo que haber tenido un origen o no? ¿Puede el universo ser eterno, por ejemplo? ¿Ustedes piensan que el universo, que todo lo que existe, tuvo un origen? ¿O es eterno? ¿O fue eterno? Las cosas que existen, todas las cosas que existen necesariamente tuvieron un origen, un comienzo, o el universo fue eterno hacia atrás. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, se ¿Cuál entiende. posición? Perfecto. ¿Cuál posición les gusta más a ustedes? Que todo tuvo un origen. Ya, perfecto. Concuerdo con él. Perfecto. ¿Por qué necesariamente todo tuvo que haber tenido un origen? Es como la teoría del Big Bang, profe. ¿Ya? ¿Y qué existía antes del Big Bang? No sé. ¿Existía algo o no existía nada? Bien. Energía. Ya, perfecto. ¿Y la energía, si es que era lo que existía antes, tuvo un origen o no tuvo un origen? Si nosotros empezamos a responder con términos físicos, digamos con conceptos físicos, eso no resuelve la pregunta filosófica. La pregunta filosófica es general, no se refiere a nada físico. Nosotros nos estamos preguntando acá cuál es el origen mismo del ser, digamos, de todo lo que existe. Entonces ustedes me pueden hablar de Big Bang, de energía, digamos, o de materia, y yo les podría seguir haciendo la pregunta. ¿Cuál es el origen de eso? ¿Tuvo origen eso? ¿O existió siempre? Vamos con la respuesta que nos da Parménides, ¿sí? Recordemos que acá el tipo se está preguntando por todo lo que existe. ¿Tiene todo lo que existe origen o siempre existió? Entonces acá, que es lo que aparece en este fragmento, tenemos dos alternativas. Supongamos que ustedes me dicen que todas las cosas que existen, que el ser tiene origen, ¿sí? O sea que empezó a existir en algún momento, ¿ya? Una de las alternativas es que proviene de algo que no existía, o sea que empezó a existir nomás, ¿no? Pero Parménides encuentra un problema en eso, ¿sí? Que es que nada puede venir de la nada, ¿sí? Porque la nada no existe. Por tanto, la nada no puede causar la existencia de nada. Así que, al parecer, las cosas que existen, digamos, del ser en general, no puede provenir de algo que no existía. Porque las cosas que no existen no pueden provocar nada. Entonces, esa alternativa no le gusta al tipo. La segunda alternativa es que todo lo que existe proviene de algo que ya existía, ¿sí? Pero si nosotros decimos que algo existía, eso mismo sería parte del ser también. Tanto la conclusión del tipo es que el ser es eterno e increado, ¿sí? Es decir, que todo lo que existe es eterno e increado, ¿sí? Dicho en términos un poco más modernos, por así decirlo, todas las cosas que existen, todas las cosas que están, sea materia, sea energía, supongamos que lo más básico del mundo es la energía, digamos. Parménides nos diría que la energía siempre existió, ¿sí? Que es eterna e increada. O supongamos que ustedes me dicen que todo lo que existe en realidad es materia. Parménides diría que la materia es eterna e increada. ¿Por qué razón? Porque no puede empezar a existir solamente de la nada, digamos, porque de la nada no surge nada, porque la nada no existe, digamos, no puede provocar o producir nada, la nada, porque no existe. Y si todo lo que existe proviene de algo que ya existía, significa que esto proviene del mismo ser. Por tanto, el ser es eterno e increado, dice Parménides. ¿Se entiende más o menos el argumento de Parménides? Porque es muy extraño. Es una posición ontológica. Y como cada posición ontológica, digamos, una posición muy general. ¿Se entiende más o menos el problema de Parménides? ¿Se entiende la posición de Parménides? Díganme que sí o que no, para darle una vuelta más. José, Jair, ¿se entiende el problema de Parménides o absolutamente nada? Porque es muy extraño. Por lo menos yo lo entiendo algo, pero si pudiera explicarlo no sería mejor. ¿Ya? Dime qué es lo que entendiste. Sí, se Para entiende, partir pero de ahí, igual como que es un ¿ya? poco enredado. Perfecto. Díganme ustedes qué es lo que entendieron. Que algo proviene de algo anterior que ya existía. ¿Ya? Ese sería como un pensamiento y el otro es que algo proviene de algo que no existía. Claro. Recordemos acá la pregunta que se hace el tipo, ¿no? Imagínense el griego este estaba pensando en el 300 y tanto, el origen de todo lo que hay, digamos. ¿Sí? La pregunta es esta. ¿Tiene el ser origen? O sea, ¿el ser empezó a existir o no tiene ningún origen? Entonces la alternativa
que tenía Parménides son dos. O el ser proviene de algo que ya existía, en ese caso proviene del mismo ser, porque si algo existía, ese algo está dentro del ser, digamos, está dentro de las cosas que existen. Ser significa, digamos, lo que existe, ¿no? Nada más que eso. Entonces, frente a esta pregunta tenemos estas dos alternativas. Si nosotros decimos que el ser proviene de algo que ya existía, el ser entonces proviene del mismo ser, o sea, de algo que ya existía. Tenemos esta otra alternativa, que el ser proviene de algo que no existía, digamos. O sea, que en algún momento no existía nada y de repente aparecen todas las cosas, ¿sí? En este caso, estaríamos diciendo que el ser proviene de la nada, pero como la nada no existe, la nada no puede engendrar nada, ¿sí? Por tanto, la conclusión de Parménides es que el ser es eterno e increado. Ustedes se dan cuenta acá, lo que estaban pensando los griegos en el 300 o 400 antes de Cristo es más o menos al revés de la solución que dan los cristianos, por ejemplo. Ustedes se fijan, para los cristianos, el origen de todas las cosas es Dios. Dios creó las cosas, digamos. Ese sería el origen de las cosas. Ese sería el origen del ser, ¿no? Para los griegos esto no era así. Los griegos nunca alcanzaron a conocer al Dios cristiano, por ejemplo. Entonces no tenían nada que ver con eso. Para los griegos el ser, o dicho de alguna manera un poco más cercana, la naturaleza en general es eterna e increada, ¿sí? Todo lo que existe en realidad no tuvo un comienzo, ¿sí? Sino que las cosas que existen, digamos, sea lo más básico como materia o energía, siempre existió, no tuvo un origen, ¿sí? No tuvo una creación o un origen a partir de la nada, digamos. Sino que el universo, o el ser en general, para Parménides y para los griegos en general también, es eterno e increado, no tiene un comienzo, ¿no? Es de nuevo diferente a la explicación que dan los cristianos, ¿no? ¿De dónde viene todo lo que existe? Bueno, de Dios, digamos. Ahí estaríamos hablando que todo lo que existe tiene un origen. Para los griegos no era así. Para los griegos, todas las cosas que existen, o el ser en general, es eterno e increado. No tuvo un origen. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido un origen, tendría que venir de algo que ya existía, o sea, del ser mismo, o de algo que no existía, cosa que al parecer para Parménides era imposible, ¿no? ¿Entiende un poco más el problema? O si yo les preguntara, por ejemplo, si están de acuerdo con Parménides, ¿estarían ustedes de acuerdo con Parménides? Para ustedes las cosas, en general, el ser en general, tuvo que haber tenido un origen, o concuerdan con Parménides en que es eterno e increado. Es una buena pregunta. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ya? ¿Cuál sería tu posición? La verdad, por el momento no tendría una posición bien clara porque hay cosas que dan para pensarlo. ¿Ya? Porque, claro, dentro de lo que uno conoce, todo ¿Ya? tiene origen, ¿Ya? pero Claro. de lo que desconoce, a la vez es desconocido si tiene origen o no. Claro, o Y sea, se ahí por cosas que uno relativizar. conoce, digamos, fíjense acá que Parménides no está hablando de cosas particulares, no está hablando del origen de, no sé, de los animales o de las plantas. El tipo está hablando del origen del ser en general, está hablando del origen de la existencia en general. ¿De dónde proviene la existencia? La existencia proviene de algo que ya existía, en ese sentido, proviene de la misma existencia, digamos, porque proviene de algo que ya existía. La existencia proviene de la nada, al parecer no puede provenir de la nada, porque la nada no puede provocar nada. Por tanto, la existencia o el ser en general para Parménides es eterno e increado. Fíjense ustedes, por ejemplo, alguien muy creyente diría que el origen de todo el ser es Dios, digamos. Pero uno ahí podría hacer la pregunta, ¿cuál es el origen de Dios, por ejemplo? ¿No? Seguramente el creyente diga, no, Dios no tiene origen, digamos, es eterno. Si ustedes se fijan acá, los cristianos entienden a Dios como con el mismo lugar que los griegos entendían al ser. Para los griegos el ser es lo eterno e increado. La naturaleza en general, de todo lo que existe, es eterno e increado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, la existencia en general o proviene de algo que ya existía, o sea, proviene de la misma existencia, proviene del mismo ser, o proviene de algo que no existía. Pero al parecer, las cosas no pueden surgir de la nada, porque la nada no existe, por lo tanto, la nada no puede engendrar nada. Eso se refiere acá con que es ingénito. Ingénito significa que no está engendrado, digamos, que no tiene origen, ¿sí? Queda extinto de nacimiento. O sea, las cosas que son, el ser en general, no tiene nacimiento, siempre fue.
eterno. En la conclusión de Parménides, el ser es eterno e increado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el problema o no tanto? Porque nos queda todavía otra cosa. Sí, ahora se entiende mejor, Sí, aunque se igual entiende no sé los mejor. demás. ¿Ya? Yair, ¿cuál sería tu posición? ¿Concuerdas con Parménides en que el ser es eterno e increado o no? Es que, o sea, la forma en la que los argumentos están igual convence, pero siento que como hay algo así que no cuadra. ¿Ya? ¿Qué cosa no te cuadraría, Yair? Está muy bien ahí el Em, pensamiento crítico de Yair. es que igual cuando habla del ser habla de, bueno, hay que definir ahí qué se El ser es refiere todo con lo que eso. existe. El ser es todo lo que Em, existe. sí, pues es como raro que o algo existe y si ¿Mm? existe viene de algo previo y si no, Claro, entonces de la nada y no es. Encuentro claro. que ¿Mm? es como medio Claro. raro eso. Ojo, que Parménides no No está sé. hablando de cosas particulares. Por ejemplo, si tú me preguntas cuál es el origen de, no sé, mi perro, digamos, bueno, yo tendría que hablar de biología, digamos, y que el perro y la perrita, digamos. Entonces las cosas particulares tienen origen, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto cuál es el origen de mi teléfono, probablemente China, no sé, o algún país de Asia. ¿No? Pero Parménides no está hablando de eso, no está hablando del origen de las cosas particulares. Parménides está hablando del ser en general. ¿Cuál es el origen del ser en general? ¿Cuál es el origen de la existencia en general? ¿Sí? Por ser se refiere a la cualidad de ser, digamos, a la cualidad de existir, ¿sí? En general. No está hablando del origen de las cosas de manera particular. Yo pregunto, por ejemplo, cuál es el origen de mi silla. Tendría que hablar del artesano que la hizo, digamos, y del árbol que botaron para hacer mi silla. Para mí no se está preguntando eso, porque esas no serían preguntas filosóficas, digamos. Serían preguntas empíricas. El tipo está hablando del ser y la existencia en general. ¿Cuál es el origen de la existencia en general? Y acá tiene dos alternativas. La existencia proviene de algo que ya existía, por lo tanto la existencia existía, digamos, desde antes, o la existencia proviene de algo que no existía. Pero eso al parecer no le gusta, ¿no? Porque la nada no puede provocar nada. La nada no puede producir nada porque la nada no existe. Entonces la conclusión es que el ser o la existencia en general es eterno e increado, ¿sí? O sea, el ser en general no tuvo origen, es eterno e increado, ¿sí? Bien, ¿algún comentario más o alguna pregunta sobre esto? Si me dicen que no se entiende, digamos, díganmelo y pasamos un minuto más, ¿ya? Porque nos queda una cita más, una sola cita más. ¿Se entiende el problema de Parménides? ¿O están de acuerdo ustedes con Parménides o no? ¿O no estarían de acuerdo con Parménides? Em, Respondiendo a la primera pregunta, Sí, ¿se entendió? Ahora, ya, si estoy de acuerdo o no, la verdad, como le digo, eso para mí todavía no ya, lo tengo claro porque ya. hay cosas que no sé, utilizando Claro, su o sea, argumento no me da la confianza todavía mm, como para... perfecto. ¿Qué es lo que estaría mal en el argumento? ¿O qué es lo que no le crees del argumento? Más que no creer, Ujú. ya es ¿Qué encuentras como... raro? Sí, y es más también de... No sé, no sé si decirle ignorancia, pero al menos yo no lo sé. Entonces, Mm, si me iría por un lado, ¿no? Ya sería, como le perfecto. digo, Ahora, sin conocimiento cuando de... yo pregunto si ustedes están de acuerdo o no, me refiero a si encuentran ustedes que estos argumentos son buenos o si hay algo malo en estos argumentos. O si hay algún problema ahí como encontraba Yair que no le convencía mucho, ¿no? Ahora, cuando yo les pregunte en la prueba, por ejemplo, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Primero tienen que conocer el problema y entender el problema. Segundo, ustedes deberían poder identificar qué es lo que no les gusta o lo que no les convence del asunto. ¿Sí? Vamos entonces con otra cita acá en la página 45. 45, que es el problema del asunto de las causas, ¿no? Vamos a leer acá la cita esta de Aristóteles. Jair, ¿podría leer la cita acá? El recurso 1. ¿Se nos fue Jair o está Jair por ahí? Lo siento, ahora sí. Sí, Eh, tranquilo. Acá recurso 1. Para ya. Aristóteles, Para Aristóteles, como para muchos otros, preocuparse por el ser y la existencia no es suficiente. Lo que se llama metafísica se ocupa de las causas primeras y de los principios.
No pensamos que ninguna de las sensaciones sea sabiduría, por más que éstas sean el modo de conocimiento por excelencia respecto de los casos individuales. Y es que no dicen el por qué acerca de nada, por ejemplo, por qué el fuego es caliente, sino solamente que es caliente. Aristóteles estaba convencido de que debía existir una causa primera, es decir, una causa para la que no haya ninguna causa anterior. Su razonamiento es el siguiente: todo tiene una causa, la que a su vez tuvo una causa y así sucesivamente. Esta serie de causas no puede ser infinita, por lo que el primer término no puede tener ninguna causa. El principio, la primera de las cosas que son, no es susceptible de movimiento ni por sí ni accidentalmente, y mueve produciendo el movimiento primero, que es eterno y uno. Así, es necesario que lo que se mueve sea movido por otro, y que lo primero que se mueve sea inmóvil por sí, y que el movimiento, siendo eterno, sea producido por un motor. Perfecto. Vamos a explicar entonces esta cita de Aristóteles con respecto a las causas, ¿no? Acá el tipo nos dice, ¿no?, de que todo tiene una causa, ¿no?, la que a su vez tuvo una causa y así sucesivamente. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? De que todas las cosas que se mueven necesariamente tuvieron que tener una causa que hiciera que se movieran. Pensemos en el movimiento de la vida cotidiana. Cuando hay una cosa que nosotros vemos que se mueve, necesariamente algo tuvo que haber movido a esa cosa que se mueve. Los movimientos necesariamente tienen una causa. Sí, 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 perfecto. ¿Por qué razón? porque hay como una acción, ¿no? Ya, claro, o sea, una cosa que se mueve, digamos, necesariamente tiene que ser movida. Ahora acá Aristóteles identifica un problema, ¿no? Porque si todo tiene una causa, ¿sí?, y nosotros nos preguntamos cuál es la causa primera, vamos a tener un problema. Nosotros decimos que todas las cosas que se mueven tienen causa, nosotros podemos ir con una serie infinita de causas hacia atrás, ¿no? Se mueve porque esto otro lo movió, y esto otro se movió porque esto otro lo movió, y esto otro se movió porque esto otro se movió, y así al infinito, digamos. Podríamos extender hasta el infinito, ¿sí? Eso es lo que dice acá Aristóteles. Esta serie de causas no puede ser infinita. O sea, el tipo no está de acuerdo con eso. Entonces, lo que hace para resolver este problema es que él cree, o creía más bien, que necesariamente tenía que haber una causa, ¿sí?, que sea el principio, ¿sí?, de todos los movimientos que existen. Porque si no, nos iríamos al infinito buscando las causas. Entonces, para Aristóteles, necesariamente tendría que existir una causa última responsable de todos los movimientos del universo. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? De que todos los movimientos que nosotros vemos, digamos, y todos los movimientos en general de todo el universo, necesariamente tuvieron que tener una primera causa, fuera causa de todos los movimientos que venían después. ¿O no se entiende mucho el problema? Leamos de nuevo esto. Todo tiene una causa, que a su vez tuvo una causa, y así sucesivamente. Esta serie de causas no puede ser infinita, por lo que el primer término no puede tener ninguna causa, ¿sí? O sea, el tipo está hablando acá de una causa primera, que a su vez no tenga una causa ella misma, sino que ella misma sea causa de todas las demás cosas, pero que a su vez no tenga ella una causa. El principio, la primera de las cosas que son, no es susceptible de movimiento, ¿no? Y mueve produciendo el movimiento primero, que es eterno y uno, ¿no? Acá tenemos que, para Aristóteles, ¿sí?, necesariamente tuvo que haber existido un movimiento eterno y primero, que le dio movimiento a todas las demás cosas, ¿sí? Tenemos acá un símil, ¿no?, con Parménides, para el que el ser era eterno, para Aristóteles lo eterno del movimiento. Necesariamente tenemos que postular una cosa que sea eterna, cuyo movimiento sea eterno también, no producido por nada más, o si no, estaríamos nosotros hablando de una serie de causas infinitas. Y eso no le gustaba mucho al griego. ¿Les convence la posición de Aristóteles de que necesariamente tuvo que haber una causa que fuera causa de todas las demás cosas? ¿O no les convence tanto eso? O la A mí pregunta más sí. general, ¿ya?
Explícame un poco cuál es el problema de Aristóteles y cómo lo resuelve. ¿Cuál es el problema de Que, Aristóteles? bueno, literalmente se define con la primera oración de lo que está destacado en amarillo. Todo tiene una ¿Ya? causa, la que a su vez tuvo una causa y así sucesivamente. Yo estoy de acuerdo porque, igual, por ejemplo, a ver, un vaso se movió porque la ¿Ya? mano se movió, porque el brazo se movió, porque el hombro se movió y así sucesivamente. Claro. Todo como, toda consecuencia tiene su causa y así sucesivamente. Y acá Aristóteles dice, esta serie de causas no puede ser infinita. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? De que esa serie de causas no puede ser infinita, que necesariamente tenemos que llegar a un primer principio o a una primera causa de todas las cosas. Sí, ¿Por qué razón? porque vendría siendo el origen. ¿Ya? Claro, ¿sí? A eso es lo que llega Aristóteles. Cuando habla que hay motor, uno generalmente cuando escucha la palabra motor, uno inmediatamente se imagina, no sé, algo mecánico, ¿no? Un motor de un auto, qué sé yo, una cosa así. Motor significa simplemente cosa que mueve. Cualquier cosa que mueve a otra es un motor. Entonces, para Aristóteles, necesariamente tiene que haber existido un primer motor que haya ocasionado el movimiento de todas las demás cosas que se mueven, ¿sí? Porque si no, si nosotros no postulamos la existencia de un primer motor, la serie de causas se nos haría infinita. Y a los griegos nunca les gustó mucho hablar del infinito, digamos. Como que le tenían que poner origen a las cosas, digamos, al menos en el sentido del movimiento, ¿sí? Para Aristóteles necesariamente tenía que existir un motor primero, cuyo movimiento sea eterno, digamos, y que haya puesto en movimiento a todo el resto del universo, ¿sí? ¿Están de acuerdo ustedes con eso de Aristóteles? ¿O ustedes no encuentran ningún problema en una serie de causas infinitas? ¿O no se entiende tanto? Yo personalmente encuentro que tiene como un poco más de sentido que lo que decía antes Parménides. ¿Ya? No sé por qué, pero hay algo así em, que es como más cohesivo, por decirlo así, porque ¿Ya? igual a cualquiera de nosotros les costaría pensar en algo que no tiene inicio, po. Ujú. Y como dice acá Aristóteles, solo hay una cosa ahí que puede haber dado movimiento a los demás. Claro. O si no, tendríamos que irnos en una serie al infinito buscando causas, ¿no? Y no terminaríamos nunca. Ahora, si ustedes fijan en la otra página, aparece una cita sobre Tomás de Aquino, ¿no? Conocido en el mundo cristiano como Santo Tomás. Prácticamente el tipo va a decir lo mismo que Aristóteles, porque necesariamente tuvo que haber existido una causa primera de todas las cosas. Y esa causa, ¿no? Como el tipo estaba defendiendo la religión judío-cristiana, va a decir que el motor que mueve a todo lo demás va a ser Dios, digamos. O sea, al motor de Aristóteles, los cristianos, digamos, lo entendieran como Dios, que va a ser como la causa primera. Ese es como un argumento bien típico, ¿no? A favor de la existencia de Dios, que es el argumento de que necesariamente las cosas tuvieran que tener una primera causa, ¿no? Ahora hay que tener acá en cuenta de que el motor de Aristóteles no era el Dios cristiano, porque Aristóteles, digamos, es antes de Cristo. ¿Bien? Los griegos nunca llegaron a conocer en esta época la religión judeo-cristiana. Entonces, cuando Aristóteles habla de este motor, digamos, que da movimiento a todas las demás cosas, no está hablando de un Dios, aunque también le llama a Dios, pero tipo, está hablando prácticamente de algo simplemente de la naturaleza, ¿sí? Para Aristóteles, este motor inmóvil que mueve a todo lo demás sin ser movido, que el origen de todo el movimiento es simplemente algo de la naturaleza, digamos. Es lo que pone a andar a los planetas, digamos, y a todas las cosas que se mueven. Con eso terminamos hoy, ¿verdad? Les voy a mandar yo este PowerPoint, donde aparece todo lo que tienen que estudiar para la otra semana, y aparece acá un pequeño temario, ¿ya? Salen acá los conceptos fundamentales, son los conceptos que pasamos en las clases, y salen acá los autores estudiados. No alcanzamos a ver tanto a Santo Tomás, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo que Aristóteles. Entonces lean ustedes esa cita del libro, que no es tan complicada como la de Parménides, ¿ya? Vamos a ponerle acá un signo de, ahí como que lo hicimos. Entonces yo les voy a mandar esto, y ustedes pueden estudiar de acá. La prueba va a ser la primera parte de alternativas, de reconocer posiciones, así que tengan muy claras estas posiciones de acá.
Y la metacognición va a ser sobre preguntas, digamos, de desarrollo de opiniones. Como por ejemplo, explíqueme por qué para Aristóteles todo necesariamente tenía que tener una primera causa. ¿Qué es lo que piensa usted de esa posición? Entrega un argumento a favor y en contra. Así va a ser la prueba. ¿Ya? Nos quedamos más o menos sin tiempo, digamos, pero bueno, eso ya no depende tanto de mí, digamos. Depende de los calendarios, digamos, del colegio y todo ese asunto. Se nos acortó un poco el segundo semestre, se nos acortó un poco la segunda unidad. ¿Ya? Entonces eso, si no hay más preguntas, digamos, ni comentarios, se pueden retirar y nos vemos la próxima semana en la prueba que va a ser por formulario. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. Chao, profe. chao, Chao, Muchas profe. gracias, Chao. profe. chao, Cuídese. chao, igual, cuídense ustedes también. Que tenga buen fin de semana. Igual, revisando cosas. Chuata. Chao, que estén bien. Igual. Ahí nos vemos la otra semana.